Lo que descubrí esa noche hizo que entendiera que mi relación ya estaba perdida desde hacía tiempo. Esa noche no parecía distinta a las demás. El mismo edificio con olor a humedad en el pasillo, el mismo ascensor que se detenía un segundo de más en el piso 7, el mismo ¿ya vienes?, escrito con prisa en un mensaje que me llegó cuando estaba todavía cerrando la tienda. Yo respondí con un sí, en 10 automático, de esos que uno manda para que el otro deje de insistir, aunque por dentro uno sepa que llegará en 20. Mi relación con Vera, así la llamaré, llevaba meses funcionando como una puerta que no termina de cerrar, no está abierta del todo, pero tampoco encaja. Habíamos aprendido a convivir con el aire frío que se colaba por la rendija. Lo extraño era que ya no peleábamos por cosas grandes, sino por nimiedades que escondían algo más, el tono con el que yo dejaba las llaves, la forma en que ella apilaba platos. El silencio que aparecía cuando yo preguntaba ¿estás bien? Y ella decía sí con una sonrisa que no se le subía a los ojos. Yo tenía una costumbre tonta, al llegar a casa, me quitaba los zapatos en la entrada y los alineaba. Lo hacía desde niño, casi sin pensar. Ella, en cambio, los pateaba debajo del banco o los dejaba donde cayeran. Durante un tiempo, eso fue un chiste. Después fue una señal. Me encontré acomodando sus zapatos con una mezcla de cariño y resentimiento, como si cada par torcido fuera una forma de decirme no me importa. En retrospectiva, creo que yo también estaba pateando cosas, solo que por dentro. Cuando llegué, la luz del comedor estaba encendida y la televisión sin sonido. La pantalla mostraba un programa cualquiera, gente riéndose con las bocas abiertas y las manos en el aire. Vera estaba en el sofá con las piernas recogidas, mirando el celular como si el mundo entero cupiera ahí. No levantó la vista cuando entré. «Llegaste tarde», dijo, sin enojo, como quien lee un dato. «Se complicó el cierre», contesté, y fui directo al fregadero. Había 2 tazas. No era raro. Lo raro fue que solo una tenía marca de café. Ella soltó una ja y siguió deslizando el dedo en la pantalla. Me lavé las manos, abrí el refrigerador y vi un recipiente con pasta. Pensé en calentarla, pero de pronto me dio una pereza enorme. No de comer, sino de seguir fingiendo que lo cotidiano bastaba. «¿Cómo estuvo tu día?», pregunté. «Normal». Ese normal se había vuelto el muro más alto de nuestra casa. Normal significaba, no preguntes más. Normal significaba, no entres. Y yo, cansado, me había acostumbrado a quedarme del lado de afuera. Me fui a la habitación y dejé la mochila en el piso. La cama estaba tendida con demasiada prolijidad, como si alguien hubiera querido borrar una huella. Abrí el armario para sacar una camiseta y noté que faltaba una de mis camisas, la azul clara que usaba en reuniones. Me quedé mirando el espacio vacío, intentando recordar si la había llevado al trabajo. Entonces escuché una vibración, breve, desde el comedor. No fue el sonido de su celular, sino otro. Un zumbido que no pertenecía a nuestro ritmo habitual. Volví y vi, sobre la mesa, un teléfono boca abajo. No era el de Vera, el suyo estaba en su mano. Ese, el de la mesa, era uno que yo no había visto nunca. No lo toqué de inmediato. Me quedé parado, con la mirada clavada, como si al acercarme fuera a activar una alarma. Vera levantó la vista por fin, siguió mi dirección y, por una fracción de segundo, su expresión se quebró. Fue mínimo, como el parpadeo de una luz antes de apagarse. ¿Eso de quién es?, pregunté, intentando sonar casual. Mi voz salió más seca de lo que quería. «Ah», dijo ella. «Es del trabajo. Me lo prestaron para una cosa». Lo dijo rápido, demasiado preparado. Y la mentira, cuando está ensayada, tiene el defecto de que suena a guión. «¿Y por qué vibra aquí?», insistí.
Lo dejé cargando, respondió, y alargó la mano para tomarlo. Yo lo agarré primero. No con violencia, pero sí con una decisión que me sorprendió a mí mismo. Ella se quedó inmóvil. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio en la sala no era cómodo ni rutinario, era un precipicio. La pantalla se encendió con el movimiento y apareció una notificación en la parte superior. No vi el contenido completo, solo unas palabras que me helaron el cuerpo, ya se durmió, y un emoji de risa. Sentí algo parecido a cuando uno pisa un escalón que no está. No es dolor, es una caída interna. Mis dedos se pusieron fríos alrededor del aparato. ¿Quién pregunta eso? Dije. Dámelo, pidió ella, ahora sí con un tono distinto. ¿Ya se durmió quién? Repetí, más lento. Vera se pasó la mano por el cabello. No era un gesto de nerviosismo usual en ella. Miró hacia la ventana como buscando aire, luego volvió a mí. No es lo que piensas. Esa frase es la gran mentira de todas las historias. Es la puerta que se abre a un cuarto lleno de cosas que ya estaban ahí, solo que uno no las había querido ver. Entonces explícamelo, dije. Ella se levantó. Caminó hacia mí con pasos cortos, como si temiera que el piso se rompiera. Me extendió la mano. Solo dámelo y hablamos. Hablemos ahora. Yo sabía lo que estaba haciendo, estaba sosteniendo ese teléfono como si fuera una prueba, como si al mantenerlo en mi mano pudiera controlar lo que venía. Pero en realidad, lo que venía ya había pasado. Deslicé el dedo y vi que tenía un código. Vera lo dijo antes de que yo preguntara, como si se le escapara. No deberías. ¿Cuál es? Pregunté, y mi voz sonó tan tranquila que me asustó. Ella se quedó mirándome. Pude ver cómo en su cara peleaban dos versiones de ella misma, la que todavía quería salvar algo y la que ya estaba cansada de fingir. No voy a darte el código, dijo al fin. Entonces no me dejas otra opción. Y en un movimiento que todavía no entiendo, fui hacia la cocina, abrí un cajón y saqué una bolsa plástica. Metí el teléfono adentro y lo guardé en mi mochila. Vera soltó un sonido ahogado, como si le hubiera arrancado algo. ¿Qué haces? Devuélvelo. Mañana lo devuelves tú a tu trabajo, respondí. Hoy necesito entender por qué alguien pregunta si yo ya me dormí. El tono con el que dije yo fue feo. No fue dignidad, fue orgullo herido. Ella se sentó en el sofá como si le hubieran quitado las piernas. No tienes derecho, murmuró. ¿Derecho? Reí, pero fue una risa sin humor. ¿Y tú qué derecho tienes de traer esto a nuestra casa? La palabra casa me salió con un sabor extraño. ¿Por qué de pronto pensé, cuándo dejó de ser nuestra casa y empezó a ser un lugar donde ella escondía cosas? Vera lloró. No de forma teatral. Fue un llanto silencioso, con lágrimas que le caían y ella sin limpiárselas. Eso me partió, porque yo todavía la quería. O al menos quería la idea que tenía de ella, la versión de nosotros que yo defendía como un perro defendiendo un hueso viejo. No ha pasado nada aquí, dijo, por fin. No en esta casa. Y esa aclaración, lejos de aliviarme, me hundió más. Porque entonces entendí, si se cuidaba de decir aquí, era porque en otro lugar sí. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Ella no respondió de inmediato. Se secó una lágrima con el dorso de la mano. ¿Cuánto tiempo estás en esto? Insistí. No lo sé, dijo, y esa respuesta fue la peor posible. Porque no lo sé significa más del que aceptarías. Me senté frente a ella, en la silla del comedor, como si fuéramos extraños en una oficina. Me di cuenta de que mis manos temblaban. Mírame, le pedí. Vera levantó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no había culpa completa.
Había tristeza, sí, y había miedo. Pero también había algo parecido a alivio, como si por fin se hubiera cansado de cargar un peso y lo estuviera dejando caer. No quería que fuera así, dijo. ¿Así cómo? ¿Descubierto? Pregunté, y mi voz se quebró apenas. Ella cerró los ojos un segundo, respiró hondo. Así de feo, susurró. Así de final. La palabra final se quedó flotando entre nosotros, enorme. Yo me levanté y empecé a caminar por la sala. No sabía qué hacer con mi cuerpo. Mi mente iba a mil, como un motor descompuesto. Pensé en gritar, en romper algo, en irme. En cambio, pregunté lo más tonto. ¿Quién es? Vera negó con la cabeza. No es una sola persona. Me detuve. Sentí como si el aire se volviera sólido. ¿Cómo? Ella tragó saliva. No es solo uno. No sé describir el golpe exacto que sentí. No fue celo solamente. Fue la sensación de haber vivido con una mentira que tenía muchas capas, como una pared pintada una y otra vez hasta que el color original desaparece. ¿Me estás diciendo que? Balbuceé. Vera asintió, con vergüenza, pero también con algo de honestidad cruda. Empezó con mensajes, explicó. Con hablar con gente. Al principio era para sentir algo. Para sentirme vista. Quise decir, yo te veía. Quise sacar la lista de veces que le preparé té cuando estaba enferma, de veces que cancelé planes por ella, de cómo aprendí a cocinar su plato favorito. Pero una parte de mí sabía la verdad incómoda, verla no es lo mismo que mirarla. Y yo llevaba meses mirándola sin verla, ocupado con mis rutinas, con mis cansancios, con la idea de que el amor se sostiene solo porque sí. ¿Y yo? Pregunté, con un hilo de voz. ¿Qué era yo mientras tú? Eras, mi vida, dijo ella, y su tono fue tan desesperado que me dio rabia. Eras lo seguro. Lo que no se caía. Lo que no se caía. Esa fue la frase que me rompió algo por dentro. Porque entendí que yo me había vuelto un mueble. Útil, constante, silencioso. El sofá de la sala, siempre ahí, siempre dispuesto, nadie lo agradece. Entonces me usaste de suelo, dije. Vera se cubrió la cara con las manos. No, no lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Hubo un silencio largo. Afuera, un auto pasó con música alta y por un segundo el sonido entró por la ventana como una burla. No sé en qué momento dejamos de, empezó ella. No. La interrumpí. No dejamos. Tú tomaste decisiones. Tú trajiste un teléfono escondido. Tú recibes mensajes de alguien que pregunta si ya me dormí. Vera levantó la cabeza, y por primera vez su mirada se endureció. ¿Y tú dónde estabas? Preguntó, y no sonó como excusa, sino como reproche acumulado. ¿Dónde estabas cuando yo te hablaba y tú estabas en tu celular? ¿Dónde estabas cuando te decía que me sentía sola y tú me respondías mañana lo vemos? ¿Dónde estabas cuando yo me arreglaba y tú ni siquiera levantabas la vista? Esas preguntas me atravesaron. Porque eran reales. Eran cosas pequeñas que yo había dejado pasar, creyendo que la estabilidad era suficiente, que el amor era una cuenta bancaria a la que uno deposita una vez y luego vive de intereses. Yo había estado ahí, sí. Pero había estado, ausente. Y aún así, una parte de mí se rebeló. Eso no te da permiso, dije, y la frase salió con firmeza. Lo sé, respondió ella, más suave. No lo justifica. Solo, explica. Se quedó mirando el suelo. Yo pensé que podía tener dos mundos, confesó. Pensé que podía seguir contigo y sentirme viva por otro lado. Porque contigo me sentía, tranquila, pero invisible.
Increíblemente, lo que más me dolió fue esa palabra, invisible. No traicionado. No engañado. Invisible. Porque me hizo darme cuenta de que yo había perdido su atención mucho antes de perder su fidelidad. Habíamos estado perdidos desde hacía tiempo, solo que yo todavía caminaba en la niebla creyendo que era niebla, no una pared. Yo me senté otra vez. Mi garganta ardía. ¿Cuándo fue la primera vez? Pregunté, y no sabía si quería la respuesta. Vera miró hacia la mesa, como si contara objetos para ganar tiempo. Hace casi un año, dijo. Un año. Un año compartiendo desayunos, películas, compras del supermercado, visitas familiares, con esta sombra caminando entre nosotros. ¿Y seguías diciéndome te amo? Pregunté. Ella cerró los ojos, como si esa pregunta la golpeara más que cualquier insulto. Sí. ¿Lo sentías? Vera abrió los ojos y me miró con una honestidad brutal. A veces sí. A veces no, a veces te lo decía porque quería que fuera verdad. Eso, de alguna forma, fue el resumen de nuestra relación, queríamos que fuera verdad. Me levanté y fui a la habitación. Necesitaba espacio. Ella se quedó en la sala. Abrí el cajón donde guardábamos papeles y encontré una caja pequeña con fotos impresas, de esas que uno imprime cuando cree que el futuro va a ser largo. Saqué una al azar, nosotros en una playa, riéndonos, con el sol detrás. Recordé ese día. Recordé cómo, en esa época, yo la miraba y sentía que me estaba pasando algo grande. Volví al comedor con la foto en la mano. Mira esto, le dije. Vera la tomó. La observó en silencio. Vi cómo su cara se suavizaba por un segundo. Luego devolvió la foto con cuidado, como si fuera de vidrio. Extraño eso, susurró. ¿Y por qué no lo cuidaste? Pregunté. Ella se rió sin ganas. Porque pensé que ya lo había perdido, admitió. Y cuando uno piensa que algo está perdido, empieza a actuar como si ya no importara. Ahí fue cuando lo entendí. No solo que me había engañado. No solo que había gente preguntando si yo dormía. Lo que descubrí esa noche fue peor, que ella llevaba mucho tiempo despidiéndose en silencio. Y yo también, solo que no lo sabía. Me senté frente a ella, y por primera vez en meses no tuve ganas de ganar una discusión. Solo tuve ganas de saber la verdad completa. ¿Quieres estar conmigo? Pregunté. Vera tardó mucho en responder. Y ese tiempo fue la respuesta. No sé si todavía sé cómo, dijo al fin. Yo asentí, tragando el dolor. Yo sí sé, dije, sorprendiéndome. Sé que no puedo seguir así. Ella bajó la mirada. ¿Me vas a dejar? Preguntó, con una voz pequeña que no le conocía. Me quedé callado. Pensé en gritarle que sí, que se fuera, que me había destruido. Pero también pensé en todo lo que éramos, en lo que yo había permitido, en lo que habíamos descuidado. No para excusarla, sino para entender por qué el final no empezó esa noche, sino mucho antes, en todos los días normales donde dejamos de vernos. No voy a decidirlo hoy, dije. Hoy solo sé una cosa, esto que éramos, ya no existe como yo lo recordaba. Vera lloró otra vez, pero esta vez se tapó la boca para no hacer ruido. Yo me quedé mirándola, sintiendo que la persona frente a mí era alguien que conocía y no conocía a la vez. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no en la misma vida. Yo me acosté en la cama y ella se quedó en el sofá. Escuché su respiración lejana y pensé en ese mensaje, ¿ya se durmió? Me di cuenta de lo absurdo, alguien afuera esperando el momento en que yo desapareciera, aunque fuera por unas horas. Lo más triste fue que, en cierto modo, yo ya me había dormido hace tiempo.
Me había dormido en la rutina, en el normal, en el creer que el amor se mantiene solo. Esa noche no descubrí solo un engaño. Descubrí el punto exacto en el que dejamos de ser unos otros y nos convertimos en dos personas sosteniendo una fachada por costumbre. A la mañana siguiente, cuando la luz entró por la ventana, la sala parecía más pequeña. Vera seguía en el sofá, con una manta encima, los ojos hinchados. Se incorporó cuando me vio. ¿Qué hacemos?, preguntó. Yo miré la mesa, la televisión, las dos tazas. Y entendí algo con una claridad dolorosa. No se trataba de qué hacemos hoy, sino de todo lo que no hicimos durante meses. Dije, vamos a dejar de mentir. Aunque duela. Ella sintió, como quien acepta una sentencia. Me puse los zapatos en la entrada y, por primera vez, no los alineé. Los dejé como cayeron. No porque ya no me importara el orden, sino porque entendí que el orden que yo defendía era, en parte, una forma de no mirar el desastre real. Abrí la puerta y el aire frío del pasillo me golpeó. Antes de salir, miré a Vera una última vez. No con odio, sino con una tristeza que me llenó el pecho. Lo que descubrí anoche, dije, no fue solo lo que hiciste. Fue que nuestra relación ya estaba perdida desde hacía tiempo, y ninguno de los dos quiso decirlo en voz alta. Y salí. Sin saber si volvería como pareja, como ex, o como alguien que solo viene a recoger sus cosas. Pero con la certeza de que, por fin, estaba despierto.